Hola, ahí Hola, ven mi ahí ven mi pantalla bien. pantalla. Ahí se ve la pantalla, Juan. Se, se escucha un poquito tu micrófono como duplicado, es lo único. Ahí ya. Es que estaba compartiendo desde el iPad, pero ya, era Sí, eso. listo, ya, Cuando se ya se escucha. escucha perfecto. Dale, gracias. Hola, buenas noches. Vamos a dar un placito más o menos de unos 5 minutos más para que más personas se puedan unir a la charla, ¿listo? Entonces, por ahí 7:35 vamos a estar comenzando. Listo, Margarita, gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos a todos en esta reunión. El día de hoy tendremos la presentación de patología maligna de la mama y su relación con la oncoplástica, que va a ser presentada por María Alejandra Tovar, estudiante de la Universidad del Rosario y miembro activo de Gineco, del grupo de ginecología, y Juan Andrés Patiño, estudiante de la Universidad también del Rosario y miembro activo del grupo de cirugía plástica. Esta charla fue dirigida y revisada por el doctor Jesús Duque y pues estamos muy felices de que todos puedan aprender. Entonces les doy el micrófono a los estudiantes para que ellos nos puedan contar un poco del tema. Listo, buenas noches a todos. Yo soy Juan Andrés Patiño, estudiante de quinto semestre y miembro activo del grupo de interés de cirugía plástica de la Universidad del Rosario. Junto a mi compañera María Alejandra Tovar, pues del grupo de interés eh, que nos está acompañando hoy. También pues hicimos esto y también muchas gracias al doctor Jesús Duque que pues nos guió durante todo el proceso de hacer la presentación, hacer la charla. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, pues vamos a hablar de la patología maligna de la mama y su relación con la oncoplástica. Acá tenemos la bibliografía más usada y vamos a empezar con las generalidades. Entonces, primero hay que empezar hablando de qué es el cáncer de seno. Entonces, lo primero es que es un grupo de enfermedades en las que las células del tejido mamario de una persona cambian y se dividen de una forma descontrolada, lo que generalmente esto va a resultar en un bulto o en una masa. Generalmente estos bultos o estas masas que se van a generar van a ser benignos, que quiere decir que no se van a propagar más allá del seno y no van a presentar un peligro para la vida de la persona. Y pues este cáncer de seno es importante recalcar que no solamente puede dar en mujeres, aunque sí, la prevalencia es más grande en las mujeres. Y hablando un poco de la epidemiología del cáncer de mama a nivel global, tenemos que en 2022 fallecieron alrededor de 670.000 personas por esta enfermedad en todo el mundo. Y aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, aparte del sexo y la edad. Esta enfermedad fue la más común entre las mujeres de 157 de los 185 países considerados en 2022 y esta enfermedad es prevalente en todos los países del mundo. Y ya hablando un poco de la prevalencia en la población masculina, tenemos que entre el 0,5 y el 1% de los casos de cáncer de mama van a afectar a los varones. Tenemos en este estudio que se hizo en Estados Unidos una comparación entre la edad de nuestra paciente, va a ser en mujeres, y pues el número de casos que se van a presentar. Por ejemplo, vamos a tener que el número de casos totales de todas las edades va a haber un 51.400 casos. Sin embargo, vamos a ver que la población más afectada o en la población en la que más se encontraron casos fueron en la población entre 60 a 69 años. Y ya vamos a tener en la tabla de la derecha que podemos observar cómo a nivel que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de desarrollar un cáncer de mama o un diagnóstico de cáncer de mama. Por ejemplo, cuando la paciente tiene 20 años, va a haber un 0,1% de probabilidad que que se lo diagnostiquen o que lo tenga. Sin embargo, que vemos que es el riesgo más posible cuando tenga 70 años y alrededor del riesgo durante toda su vida de desarrollar un cáncer va a ser un 12,9%. Acá vemos cómo en la data a la que se le da el diagnóstico a la paciente y tenemos una comparación en la etnia de nuestra paciente. Vemos que pues es más prevalente en las personas caucásicas. Y ya hablando un poco más en Colombia, vemos que, qué pena. Entonces vemos que hay casos nuevos de cáncer anuales, hay 9.873
es decir, que 37,5 por cada 100.000 mujeres al año, de las cuales tenemos una mortalidad de 3.006 defunciones anuales, es decir, que 11,3 mujeres por cada 100.000 al año van a morir de esta enfermedad. Listo. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener tanto factores no modificables como factores modificables. Entre los no modificables, si quieres, pásalas, Juan, por favor. Encontramos, en primer lugar, el sexo femenino. Este va a ser uno de los principales factores para desarrollar cáncer de mama y esto se debe a una mayor exposición a estrógenos y progesterona. Es importante recalcar que esta patología no es única de las mujeres, también puede presentarse en hombres, sin embargo su incidencia es muy baja, por debajo del 1%. Si quieres, pasarlas todas. Listo. Adicionalmente tenemos la edad avanzada. Como Juan muy bien lo dijo, en la epidemiología se ha encontrado que la mayoría de personas con cáncer de mama están por encima de los 50 años y su incidencia incrementa de la siguiente manera. Entonces, 1,5% después de los 40 años, 3% después de los 50 años y más del 4% a partir de los 70 años. Algo muy curioso que se encontró con respecto a la edad es que también se relaciona con los tipos de cáncer de mama de los que hablaremos más adelante. Entonces se encontró que en mujeres por debajo de los 40 años la incidencia es mayor con respecto al tipo de cáncer de mama triple negativo, es decir, aquellos que son un poco más resistentes al tratamiento. Por encima de los 70 años, la incidencia se ha encontrado asociada simplemente al tipo luminal A, que es el más, digamos, menos riesgoso de todos. Otro factor de riesgo súper importante son los factores de riesgo familiar. Se ha visto que entre el 13 al 19% de todas las pacientes diagnosticadas van a tener un familiar de primer grado, perdón, suele ser hermanas o la mamá, y esto aumenta entre 2 a 3 veces el riesgo de presentar cáncer de seno, sobre todo si la familiar de primer grado está por debajo de los 50 años. Adicionalmente, tenemos otros factores como la raza. Se ha encontrado que es más común en mujeres blancas y hispanas. Sin embargo, si se encuentran pacientes de raza negra, la incidencia va a ser menor, pero la mortalidad va a ser mucho mayor. También otros factores asociados como el embarazo y la lactancia, estos más que factores de riesgo, se estudian como factores de riesgo, factores protectores, perdón, ya que durante el embarazo las células mamarias van a empezar a experimentar una diferenciación, lo que promueve, digamos, a que las células sean mucho menos susceptibles a las transformaciones malignas. Y es por eso que, de cierto modo, protege a las gestantes de presentar cáncer de seno. Adicionalmente, la densidad mamaria básicamente se encontró que la relación es que a mayor densidad mamaria se dificulta la detección tumoral en imagenología, sobre todo en mamografía, y eso pues disminuye el diagnóstico y por ende las pacientes son diagnosticadas y tratadas mucho más tarde. Esto suele ocurrir en pacientes más jóvenes que tienen mayor densidad mamaria. Antecedentes de enfermedades mamarias benignas, como lo es la hiperplasia ductal atípica, también son factores de riesgo súper importantes, ya que estas enfermedades benignas, al asociarse a factores de riesgo epigenéticos, resultan en cáncer de seno propiamente dicho. Y por último, entre los factores de riesgo no modificables, encontramos la exposición a radioterapia, sobre todo a radioterapia en el área torácica, ya que esto aumenta las mutaciones, la cantidad de mutaciones en el ADN y puede promover la carcinogénesis. Entonces, estos son los factores no modificables. También encontramos factores no modificables como la dieta, la obesidad, el consumo de alcohol o el cigarrillo, y los otros que ustedes pueden ver en esa tabla ya mencionados. Listo. En cuanto a las mutaciones genéticas, sabemos que existen múltiples genes asociados al cáncer de seno, como pueden ver en las dos tablitas que les colocamos ahí. Sin embargo, pues acá quisimos traer a colación los principales dos genes, que son el BRCA1, localizado en el cromosoma 17, y el BRCA2, localizado en el cromosoma 13. Estos son básicamente genes que están asociados a las mutaciones genéticas y lo que promueven son genes de alta penetrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan la probabilidad de que una persona que tiene la mutación termine en cierto punto de la vida promoviendo o manifestando signos y síntomas con respecto a esa mutación. Es importante destacar que esa penetración o esa penetrancia no siempre es completa, es decir, no quiere decir que todas las
pacientes que tienen BRCA1 o BRCA2 finalmente van a resultar en cáncer de seno. Sin embargo, la asociación, pues sí se ha visto evidenciado que es muy alta entre esos dos genes. Adicionalmente, tenemos el gen P53, que también está asociado a alteraciones en la proliferación del ADN de las células de mamarias y por ende, pues también puede estar asociado al cáncer de seno. Listo. Entonces, para clasificar el cáncer de seno, digamos que tenemos dos métodos principales, según la inmunohistoquímica y según los hallazgos en la patología. Si quieres, pásalos. Entonces, a nivel de patológico, tenemos cuatro tipos principales de cáncer que les vamos a presentar el día de hoy. Realmente en la literatura describen más de 18 tipos histológicos, pero pues nosotros les trajimos los más importantes. Y a nivel molecular o de inmunohistoquímica también encontramos cuatro tipos principales. Entonces, vamos a iniciar por los hallazgos patológicos. Entre esos encontramos en primer lugar el carcinoma ductal in situ. Este también es llamado carcinoma intraductal o cáncer de mama en estadio cero. Este tipo de cáncer va a surgir como tal de las células epiteliales que recubren esos conductos mamarios y se va a caracterizar por la proliferación de esas células malignas, pero que no sobrepasan la membrana basal, es decir, no invaden los tejidos adyacentes a esos conductos malignos. Se dice que una de cada cinco pacientes con cáncer de mama van a tener carcinoma ductal in situ. Y este suele estar precedido de las patologías benignas que les venía comentando anteriormente, como lo es la hiperplasia ductal atípica. Por otro lado, tenemos el carcinoma ductal invasivo. Este es el tipo más común de cáncer de mama y representa entre un 70 al 80% de todos los cánceres de mama. Se dice que 8 de cada 10 pacientes van a terminar cursando con el carcinoma ductal invasivo. Al igual que el carcinoma ductal in situ, ese también se origina en los conductos galactóforos, que recuerden que son esos que nos permiten el transporte de la leche desde los lobulillos hasta el pezón, y se van a originar específicamente en las células que recubren los conductos, que son células epiteliales y mioepiteliales, encargadas pues, del transporte de la leche. Este cáncer, a diferencia del carcinoma in situ, sí puede atravesar la membrana basal y por ende puede invadir todos los tejidos circundantes. Sin embargo, el riesgo de metástasis pues no es muy alto. Hay un dato clave, si quieres darle siguiente, que tenemos que tener en cuenta para el carcinoma ductal, bien sea in situ o invasivo, y es que estos van a ser E-caderina positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a cursar o van a tener la expresión de esta proteína, que es la decaderina, que es una proteína clave en la adhesión celular. Al tener esta proteína positiva, lo que ocurre es que esas células que están dentro del ducto se mantienen unidas entre sí y no migran a otros lugares, por ende disminuye el riesgo de metástasis en los pacientes con carcinoma ductal. Esta es la principal diferencia entre el ductal y el lobulillar, que es el que ya les voy a hablar. Entonces, eso, siguiente. En tercer lugar, tenemos el carcinoma lobulillar invasivo. Este ya no se va a originar en los ductos, sino que se va a originar en los lobulillos mamarios, que son como la unidad glandular funcional como tal de la mama, que están especializadas en la producción de la leche. Entonces, como les venía comentando, este tipo de cáncer es E-caderina negativo. Eso quiere decir que se va a perder esa cohesión, esa adhesión entre las células, haciendo que se dispersen a lo largo de los lobulillos y por eso se crea el patrón difuso que es muy característico del carcinoma lobulillar invasivo. Aproximadamente una de cada 10 pacientes con carcinoma, con cáncer de mama, van a tener carcinoma lobulillar invasivo. Se ha encontrado que este tiene una alta incidencia de bilateralidad. Una de cada 5 mujeres suelen cursar con el cáncer en ambas mamas. Y adicionalmente, algo pues clásico también del carcinoma lobulillar es que se dificulta la detección a nivel imageneológico, precisamente por el mismo patrón difuso o infiltrativo que les venía comentando. Entonces, las células se dispersan y esto hace que sean menos detectables a nivel de una mamografía, por ejemplo. A nivel clínico, estas pacientes tampoco suelen identificar muy fácil la masa clásica bien definida, que sí lo hacen las pacientes con carcinoma ductal. Y por último, otros tipos de cáncer de mama. Como les comentaba al inicio de la charla, existen muchísimos tipos de cáncer de mama, aproximadamente 18,
pero estos que son no tan comunes representan menos del 5% de los casos y se pueden clasificar dependiendo del pronóstico con respecto al carcinoma ductal. Entonces, tenemos aquellos que tienen un mejor pronóstico que el carcinoma ductal invasivo, como lo es el carcinoma adenoquístico, el adenoescamoso, el medular, el mucinoso y el tubular, y aquellos que tienen igual o peor pronóstico que el carcinoma ductal invasivo, como el metaplásico, el micropapilar y el mixoide, que básicamente es la combinación entre el ductal invasivo y el lobulillar invasivo. Entonces, este, como se podrán imaginar, pues va a tener un muy mal pronóstico. Acá decidimos traerles un ejemplo, que es el carcinoma mucinoso, medular, perdón. Este básicamente se va a caracterizar por una delimitación del cáncer con respecto a las células alrededor, se va a ver un tejido alrededor sano, generalmente es bien circunscrito, bien determinado y va a tener una ausencia de diferenciación tubular, como si lo hace el carcinoma ductal. Listo, entonces esa era la primera manera de clasificarlo. Ahora vamos a ver la segunda manera, que es a nivel molecular. Entonces, básicamente se realizan métodos de inmunistoquímica en donde se estudian diferentes marcadores moleculares y esto nos va a permitir caracterizar como tal el tumor. Entonces, para poder entender esta clasificación, es muy importante saber de dónde surgen esos marcadores moleculares. El primero de ellos es el HER2. Este va a ser un receptor que, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, se encuentra en la superficie celular y lo que va a hacer básicamente es recibir señales externas que activan vías de señalizaciones intracelular y eso al final va a resultar en la regulación del crecimiento y la división celular de pues, la célula mamaria. Por otro lado, tenemos los receptores el R y el PR, que es el receptor de estrógenos y receptor de progesterona. Estos ya no van a ser proteínas en la superficie, sino que van a ser proteínas intracelulares que se van a unir al estrógeno y a la progesterona respectivamente y al igual que el HER2 van a actuar como factores de transcripción intracelulares, regulando la expresión de genes que nos permiten el crecimiento y la diferenciación como tal de las células mamarias. Todos estos se pueden ver alterados en el cáncer de mama y ya vamos a ver pues cómo los clasificamos. Por último, tenemos el Ki-67. Este ha tenido pues bastante auge en los últimos años. Esta va a ser una proteína nuclear que está presente en todas las fases del ciclo celular, a excepción de la fase G0, que es la fase en donde la célula está en reposo. Al ser una proteína que está presente en todas las fases activas, básicamente se convierte como en un marcador proliferativo. Entonces, el Ki-67 nos indica qué tanto es la tasa de crecimiento de las células tumorales. Cuando tenemos un KI 67 bajo, por debajo del 15 al 20%, nos referimos a que el tumor tiene una tasa de proliferación lenta, mientras que si el KI 67 es alto, por encima del 20 al 30%, indica una alta proliferación celular y por ende tumores pues mucho más agresivos. Este KI-67 tiene una alta importancia no solo como en la clasificación, sino también en el pronóstico y en el tratamiento del cáncer de seno. Incluso se ha encontrado en algunos estudios que en tumores pequeños, por debajo de 5 centímetros, como lo suelen ser, por ejemplo, los tumores luminales, de los que ya les voy a comentar ahorita, la capacidad metastásica es muy baja porque tienen un KI-67 muy bajo, es decir, de crecimiento lento. Entonces, esto nos permite incluso obviar o, digamos, no realizar la estadificación del cáncer y también evitar algunas acciones terapéuticas como la biopsia al ganglio centinela o a los ganglios adyacentes. Listo. Entonces, a partir de entender esos cuatro marcadores, podemos subclasificar el cáncer de seno. En primer lugar, tenemos el tipo luminal A. Este va a ser RE y PR positivo, es decir, tiene ambos receptores de progesterona y de estrógenos. Y el Ki-67 está por debajo del 14%, es decir, tiene un crecimiento lento tumoral. El luminal B, por su parte, también tiene positividad para receptor de progesterona y de estrógenos. Además, tiene el HER2 positivo y el KI es mucho más elevado, por encima del 14%. Quiere decir que tiene una alta proliferación. Tenemos el tipo HER2 positivo, en donde los receptores intracelulares, que son R y PR, están negativos, mientras que el HER2, que les explicaba al inicio, está positivo. Y por último, tenemos el triple negativo, en donde esos tres marcadores tumorales están negativos. Entonces,
Además de clasificar, de permitirnos clasificar, estos marcadores hormonales nos permiten tomar decisiones terapéuticas. Entonces ya al final de la presentación, cuando hablemos de tratamiento, vamos a relacionar el tipo de, el subtipo molecular con el tratamiento. Pero desde ya, pues comentarles que, por ejemplo, en los luminales solemos utilizar terapias hormonales como el tamoxifeno, que actúa sobre todo en esos receptores de estrógenos y progesterona. Mientras que en el HER2 utilizamos ya terapias dirigidas al receptor HER2, como el trastuzumab. Y en el triple negativo ya se recomienda dar terapias neoadyuvantes, porque suele ser uno de los cánceres pues, más agresivos, precisamente por la no presencia de esos marcadores tumorales. Listo, entonces ahora hablando un poco más de la fisiopatología del cáncer de mama, tenemos que en la patogénesis del cáncer se van a ver varias rutas involucradas, varias vías. Entonces, pues como es el caso, como lo tenemos acá, de la vía fosfatidilinositol 3 quinasa y la ruta RAS-FAF-MEK-R. Entonces, ¿qué pasa? Estas vías se encargan de proteger a la célula de la apoptosis. ¿Qué pasa cuando existe una mutación en los genes que codifican estas vías? El mecanismo de apoptosis va a perder su funcionalidad. Y ahora, los factores predisponentes para que se forme alguna mutación en estos genes van a ser, por ejemplo, una exposición constante a los estrógenos, una sobreexpresión de leptina asociada a la obesidad generalmente, y pues también se van a ver otro tipo de mutaciones como es el caso del guardián del genoma P53 y el gen, el gen al BRCA1 y el BRCA2, y lo cual va a provocar una división celular descontrolada, inhibiendo la apoptosis y metástasis a órganos distantes. Listo, entonces en tercer lugar vamos a hablar del tamizaje, específicamente en Colombia. Ese tamizaje es propuesto por la Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Mama en Colombia y nos dice que se recomienda un examen clínico de la mama a partir de los 40 años de manera anual. Esta es una alta recomendación. Sin embargo, pues nos recomienda otras cosas como la educación de las pacientes con respecto al autoexamen. Entonces, esta charla también queríamos aprovecharla para recordar a todas las mujeres que estén conectadas de la importancia de la realización del autoexamen, de tocarnos, de evaluar eh, y sentir todo lo que puede estar pasando en nuestra mama con objetivo de poder prevenir un posible cáncer de seno. En la guía de práctica clínica, digamos que hacen mucho énfasis en que el autoexamen no reemplaza al examen clínico realizado por un médico como una prueba de tamización, pero pues, sin embargo, debemos educar a todas las pacientes a realizarlo, pues por la importancia que ya les comenté. Adicionalmente, si quieres sigue, deberíamos realizar una mamografía atrás, por favor, gracias. Deberíamos realizar una mamografía bilateral en dos proyecciones a todas las pacientes por encima de los 50 hasta los 70 años cada 2 años. Esta recomendación también es una recomendación fuerte, sin embargo, hay que individualizar a todas las pacientes. Por ejemplo, en pacientes por debajo de los 50 años que tengan sintomatología y que estén entre un rango entre 30 y 50 años, podríamos también utilizar la mamografía como un método de cribaje, ¿sí? En caso de que presenten la sintomatología. Esta clasificación, este tamizaje con mamografía nos permite realizar la clasificación BIRATS, que básicamente es un sistema estandarizado que permite interpretar todos los hallazgos imaginológicos, puede ser de mamografía, de ecografía o de resonancia magnética, con el fin de, digamos, dar un abordaje inicial dependiendo de los hallazgos que encontremos. Entonces, dale siguiente, por favor. Acá encontramos la clasificación BIRATS. Entonces, un BIRATS 0 básicamente es un estudio que es incompleto. Necesitamos imágenes adicionales para poder dar un diagnóstico, por decirlo así, o podemos también utilizar imágenes comparativas previas. La probabilidad de cáncer de mama pues no aplica porque es un estudio inconcluso. El BIRATS 1 ya nos habla de un BIRATS negativo para la malignidad, es completamente normal. Y cuando tenemos un BIRATS 1, ¿qué deberíamos hacer? Pues continuar un tamizaje cada 2 años acá en Colombia, después de los 50 años. La probabilidad del cáncer de mama en el BIRATS 1 es por debajo del 0%.
El BRATS-2 ya significa hallazgos benignos, no hay presencia pues de alteraciones cancerosas y también tiene un 0% de probabilidad de tener cáncer de seno. Y también deberíamos continuar un tamizaje cada 2 años. Sigue, por favor. En el BRAS-3, entonces ya cambia un poquito la clasificación. Encontramos que los hallazgos imaginológicos nos hablan de un estadio probablemente benigno. En estos hallazgos vamos a ver que hay un riesgo de cáncer de mama entre un 0 a un 2%. Lo que deberíamos hacer en estas pacientes es un seguimiento a corto plazo cada 6 meses por 2 a 3 años. Y es muy importante tener en cuenta en este BRAS-3 la reclasificación. Entonces, cada 2 a 3 años volver a clasificarlo y evaluar si disminuyó a BRAS-2 o progresó a un BRAS-4. El BRAS-4 ya nos habla de hallazgos imagenológicos sospechosos de malignidad y este se subclasifica. Entonces, puede ser 4A, B y C dependiendo de la sospecha. Si es 4A, hay una baja sospecha de malignidad entre un 2 al 10%. Si es B, hay una sospecha moderada entre un 10 a un 50%. Y si es C, hay una alta sospecha de malignidad entre el 50 al 95%. El BRAS-4 ya es indicación para la realización de pues, la biopsia. El BRAF5 también es altamente sugestivo de malignidad, lo que cambia es que no se subclasifica y aumenta el riesgo por encima del 95%. También en estos pacientes está indicado la realización de la biopsia. Y por último, en el BRAF6 se clasifica aquellas pacientes que ya tienen el diagnóstico confirmado por biopsia para cáncer de seno. Entonces, pues realmente no aplica la probabilidad porque las pacientes ya tienen el diagnóstico confirmado. Este BRAF, digamos que lo podemos utilizar como tamizaje, pero también lo podemos utilizar como método diagnóstico para reclasificar, perdón, a las pacientes dependiendo pues del manejo que les estemos dando. Listo, entonces continuando con el diagnóstico y la estadificación, es muy importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico debe ser realizado de manera multimodal. ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces, iniciando siempre por una historia clínica, ahí deberíamos preguntar a la paciente todos los antecedentes familiares, todos los factores de riesgo posiblemente asociados, si ha utilizado terapias hormonales, si tiene antecedente de radioterapia, si alguna de sus familiares tiene o no cáncer de seno, y todas las demás preguntas, pues, para buscar factores de riesgo asociados. Ya en segundo lugar, entonces debemos hacer un examen físico exhaustivo, bien completo, donde evaluemos ambas mamas, las regiones axilares y busquemos pues los cambios que ya les voy a comentar. Entonces, ¿qué síntomas pueden tener estas pacientes? Realmente el cáncer de seno no duele, entonces suelen eh, atender a urgencias por una sensación de masa que suele ser de consistencia dura, inmóvil y de bordes irregulares. Algunas pacientes también pueden referir cambios en la piel, que se engrose, que tenga eritema, o la presencia de hoyuelos, que realmente a nivel semiológico se define como la retracción cutánea. Y también pueden referir cambios en el pezón, como secreciones o aspecto anormal. Ya cuando nosotros realizamos el examen físico, entonces podemos encontrar signos como la masa palpable, sobre todo en el cuadrante superior externo, que es la localización más frecuente, aproximadamente más del 50% de los cánceres se ubican en esa localización. También podemos encontrar la retracción cutánea, que la vemos en la segunda imagen de la presentación. La simetría, los cambios en el tamaño de la forma en relación de las dos mamas, la posibilidad de múltiples masas en un mismo cuadrante, sobre todo pues en pacientes que ya tienen cáncer más avanzado. A nivel de la piel podemos encontrar el eritema, la retracción o algunas literaturas la describen como la piel de naranja. Y a nivel del pezón podemos encontrar un pezón invertido, un pezón ulcerado o también telorrea sanguinolenta o purulenta dependiendo pues de la secreción que estemos encontrando. Y por último también podemos evaluar adenopatías axilares, sobre todo pues cuando ya hay compromiso ganglionar. También es muy importante cuando estemos realizando el diagnóstico, evaluar los posibles signos y síntomas que nos hablen de metástasis. Entonces, entre ellos encontramos los síntomas constitucionales, como los que siempre conocemos, la pérdida de peso, siempre es involuntaria, astenia de dinamia, náuseas, ganglios linfáticos inflamados, diaforesis, etcétera. Cuando estamos sospechando una metástasis ósea, que suele ser el sitio más común de metástasis, aproximadamente el 70% de estas pacientes hacen metástasis ósea,
Entonces podemos sospecharla si la paciente tiene artralgias, mialgias, susceptibilidad a fracturas o que tenga debilidad en miembros inferiores. Metástasis pulmonar también la podemos sospechar en pacientes que tengan pues sintomatología pulmonar, tos seca persistente, disnea, hemoptisis, hipoxemia, sibilancias, etcétera. Podemos sospechar metástasis hepáticas en pacientes con síndrome biliar obstructivo, que tengan ictericia, dolor en hipocondrio derecho, que los paraclínicos, las transaminases estén elevadas, que pueda presentar prurito, náuseas o vómito. Y metástasis cerebral, que aunque no es muy común, también puede aparecer y la podemos sospechar en pacientes que presenten síntomas y signos como cefalea, sobre todo aquella que no se dé con analgésicos, visión borrosa, convulsiones o alteraciones en el estado del ánimo o de la conciencia. Listo. Entonces, el segundo pilar, después de la parte clínica, va a ser el diagnóstico imageneológico. Tenemos, digamos, como tres opciones. Podemos utilizar la mamografía, la ecografía o la resonancia. La mamografía, como ya les venía comentando, va a ser el método de cribado de elección a partir de los 50 años. La mamografía tiene una particularidad que es que nos permite distinguir si el cáncer es multicéntrico o multifocal. En caso del multicéntrico, quiere decir que hay múltiples tumores o lesiones en los diferentes cuadrantes. Y en caso de ser multifocal, quiere decir que existen múltiples tumores dentro del mismo cuadrante. ¿Y qué signos de malignidad podemos encontrar? Entonces podemos encontrar una masa o una densidad del tejido blando, microcalcificaciones, que es el hallazgo más común, y una masa espiculada de alta densidad, que hace referencia como a una masa que tiene, digamos, espículas alrededor de la masa. Y algo muy importante con respecto a la mamografía es que si la mamografía es negativa, es decir, no encontramos ninguno de estos hallazgos, pero la paciente sigue presentando un nódulo mamario con las características clínicas ya mencionadas, pues deberíamos continuar una investigación adicional, por ejemplo, con una resonancia magnética. En segundo lugar, tenemos la ecografía. Esta la vamos a utilizar sobre todo en pacientes jóvenes que tengan mamas mucho más densas que nos impidan la realización de una mamografía o también en gestantes, pues para evitar la exposición a la radiación. Importantísimo, podemos encontrar signos de malignidad. El más común va a ser las calcificaciones internas. Se van a ver como estas calcificaciones hipoecoicas que pueden tener un sombreado alrededor y unos márgenes también espiculados, así como en forma de estrella, como pueden ver en la imagen. También pueden presentar sombra acústica, aunque pues no es un hallazgo muy común. Las ventajas de la ecografía, como les decía ahorita, no irradia a las pacientes y permite una distinción muy clara entre las lesiones sólidas y las lesiones quísticas, que pueden llegar a ser benignas. La principal desventaja es que es operador dependiente y por eso es que, sobre todo la guía colombiana, no recomienda la ecografía para el tamizaje. En algunos casos también podríamos hacer una ecografía axilar si se sospecha del compromiso de ganglios linfáticos. Y en este caso, pues lo que más hallaríamos sería el aumento del tamaño del ganglio linfático y una como configuración redondeada alrededor del ganglio. Y ya en tercer lugar tenemos entonces la resonancia magnética. Esta la podemos utilizar sobre todo en pacientes de alto riesgo como método de cribado o en pacientes en donde la mamografía no fue concluyente. Esta tiene una sensibilidad muchísimo mayor de un 93,7%, sobre todo en pacientes que tienen BRCA1 y BRCA2 positivos. De hecho, en la imagen les traje una comparación entre una ecografía donde no se ve la masa versus la resonancia que sí nos muestra la masa. Entonces, esto es para pues, mencionarles que tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Eh, Otros hallazgos malignos de importancia, entonces la masa especulada que ya habíamos visto en los demás, también puede tener septos y realces internos que pueden ser muy heterogéneos dependiendo del tamaño de la masa. ¿Qué, digamos, desventajas tiene la resonancia? Primero, que necesita la utilización del medio de contraste y segundo, que por su baja especificidad puede hacer muchos falsos positivos y esto resulta en la realización de biopsias que al final pues van a ser innecesarias y terminan induciendo pues exámenes en pacientes que no lo necesitan. Listo. Ya la última parte de todo ese algoritmo va a ser la confirmación diagnóstica. Este lo vamos a realizar por medio de una biopsia. Y esa biopsia podemos hacerle estudios inmunohistoquímicos para poder clasificarla en los cuatro subtipos que ya les había comentado anteriormente. Entonces existen tres métodos para poder realizar la biopsia. Está el método de aspiración con aguja fina,
Este sobre todo se utiliza para evaluar los ganglios axilares más que la mama propiamente. La desventaja de este es que obtiene muestras muy pequeñas de muy pocas células tumorales. Entonces, pues no se puede llevar a realización de métodos inmunohistoquímicos y además tiene una alta tasa de aproximadamente el 10% de falsos negativos. En segundo lugar, tenemos la aspiración con aguja gruesa. Este es el método más recomendado, es el gold standard, y este nos va a permitir obtener muestras muchísimo más grandes del tejido tumoral, lo que nos permite, primero, evaluar con mayor facilidad el tumor y segundo, enviarlo a inmunistoquímica para poder clasificar el tumor. Y por último tenemos la biopsia por decisión quirúrgica. Esta nunca va a ser el método de elección de primera mano, por lo menos. Y lo podríamos llegar a utilizar en pacientes en donde la aspiración con aguja gruesa no es muy concluyente o cuando existe alguna discordancia entre los hallazgos de la imagen y los hallazgos como tal del resultado patológico. Ahí podríamos llegar a optar por una biopsia con incisión quirúrgica. Listo, entonces para continuar, una vez ya tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, podemos tomar algunas imágenes de extensión para poder estadificar a la paciente, sobre todo cuando tenemos una alta sospecha de metástasis. Entonces, aquí pedimos como un panel de imágenes que nos permitan descartar diferentes metástasis. Entre esas tenemos la gamografía ósea, que nos permite descartar metástasis a nivel del hueso, el TAC de tórax, que nos permite descartar metástasis a nivel pulmonar, y el TAC de abdomen o la resonancia magnética de abdomen total, que nos permite descartar metástasis hepáticas. Alguna literatura sugiere pedir estas imágenes únicamente cuando la paciente tiene eh, signos o síntomas relacionados que nos hagan pensar en metástasis. Entonces, por ejemplo, en pacientes con lumbalgia que tengan adicionalmente una fosfatasa alcalina elevada de manera aislada, es decir, que tengan los exámenes, las transaminasas en rangos de normalidad, podríamos sospechar metástasis ósea y en este caso pediríamos la gamografía. También en pacientes con síntomas pulmonares, en las que sospechamos metástasis pulmonar, el TAC de tórax, en las pacientes con síndrome biliar obstructivo y alteraciones de las enzimas hepáticas, el TAC de abdomen y pelvis con contraste. Entonces ahí en la imagen pues les traje un ejemplo de cómo se vería una metástasis hepática. También en las pacientes con síntomas neurológicos podemos optar por una resonancia magnética para descartar ese tipo de metástasis. Dale el siguiente si quieres. Cuando estos hallazgos de la gamografía, el TAC y la resonancia no son, digamos, muy claros o no son concluyentes, podríamos optar por un PET scan, sobre todo en estadios elevados, para descartar metástasis a nivel, pues, completo. Y ya por último, entonces, una vez con la biopsia, podríamos, devuélvete, eso. Con la biopsia podríamos subclasificar al tipo molecular. Entonces ahí es donde vamos a pedir esos marcadores tumorales de los que hablábamos al inicio, el receptor de estrógenos y progesterona, que recordemos que va a estar presente sobre todo en los tipos de cáncer luminal A y B. Podemos pedir el HER2, que va a estar sobreexpresado en HER2 positivo, y el KI67, que nos va a permitir estadificar o mirar qué tanto es la proliferación celular de esos tumores. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que los marcadores tumorales en sangre que normalmente se piden en cualquier patología oncológica, como el CA 19-9, el carcinoma embrionario, el CA 15-3, no son muy útiles en el diagnóstico del cáncer de mama y preferimos los marcadores tumorales pues, que ya les mencioné. Listo, entonces con todos esos paraclínicos, al final podríamos estadificar a nuestra paciente con la clasificación de TNM, que básicamente consiste en mirar la T de qué tan grande es el tumor, la N de si hay compromiso o no de ganglios linfáticos y la M de si hay compromiso metastásico. La idea de la charla, pues no es enfocarnos en esta estadificación, pero sí, pues presentarla y saber que existe y que la utilizamos actualmente. Entonces ya empezando con el tratamiento, vamos a empezar con lo que sería el tratamiento para un carcinoma ductal in situ. Lo primero, el primer tratamiento posible para este tipo de cáncer va a ser una cirugía con conservación de seno, en la cual el cirujano va a extirpar el tumor y un pequeño margen del tejido mamario normal.
En ese tipo de cirugía no se suele extirpar ganglios linfáticos, sobre todo en pacientes con un grado nuclear bajo o un tumor menor a 5 centímetros que no tenga necrosis tumoral, debido a que va a haber una baja probabilidad de enfermedad a distancia, por lo cual no se va a extirpar los ganglios linfáticos. Y pues si se realiza la cirugía con conservación del seno, generalmente se administra radioterapia para prevenir la recurrencia. Y pues ya empezando con la radioterapia después de la cirugía de contracción mamaria, pues como viene, pues es generalmente sigue a la cirugía de contracción mamaria y su duración puede variar mucho de acuerdo a la dosis, entre días a semanas. Y el propósito, pues, de la radioterapia es reducir el riesgo de recurrencia del cáncer en el mismo seno. En cuanto a la terapia hormonal tras la cirugía de seno, tenemos que si el carcinoma ductal in situ tiene receptores hormonales positivos, se va a recomendar un tratamiento con tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa, sobre todo para las mujeres posmenopáusicas durante 5 años este tratamiento. Y este tratamiento va a ayudar a reducir la recurrencia del carcinoma ductal in situ o el cáncer invasivo en cualquiera de los senos. Pasando a la mastectomía, pues se va a realizar una mastectomía simple cuando el carcinoma ductal in situ es muy grande o está presente en varios cuadrantes. Si la cirugía no elimina el cáncer, puede ser necesaria una mastectomía si la cirugía con conservación del seno. También muchas veces se va a hacer una biopsia de ganglio linfático junto con la mastectomía y después de la mastectomía generalmente no se necesita radioterapia y se puede optar por la reconstrucción del seno. Entonces, ya pasando al tratamiento para el cáncer de seno en etapa uno y 2 se va a dividir en cuanto a una terapia local y una terapia sistémica. En cuanto a la terapia local, pues va a ser cirugía y radioterapia, y en la cual la cirugía va a ser el tratamiento principal en un cáncer de seno en etapa uno. Y pues se puede realizar una cirugía con conservación del seno o una mastectomía. Y ya como tal, se va a hacer una radioterapia después de la cirugía con conservación del seno y esto para reducir la probabilidad de recurrencia del cáncer del seno. Y pues esta radioterapia también la idea es que ayude a prolongar la vida de la paciente. Si se realiza la mastectomía, claramente es menos probable que se necesite la radioterapia, como mencionamos anteriormente, pero pues puede ser indicada dependiendo de las características del cáncer. Y ya hablando desde la terapia sistémica, se va a hablar de una terapia hormonal como un tratamiento adyuvante que va a ser recomendada para la mayoría de las mujeres con cáncer de seno R o PR positivo, eh, el cual pues va a incluir esta terapia tamoxifeno o inhibidores de aromatasa, uno seguido del otro, durante 5 años. Y pues se va a usar una quimioterapia adyuvante cuando el tumor mide más de 5 centímetros o presenta características desfavorables. Y pues también para la quimioterapia se va a considerar un factor como un cáncer de crecimiento rápido, un ER2 positivo, un negativo para receptores hormonales, por ejemplo. Y pues ya para un tratamiento de un ER2 positivo vamos a usar en la paciente trastuzumab con o sin pertuzumab. La administración de este va a ser durante más o menos un año. Y cuando ya encontramos una mutación BRCA y un cáncer residual, se puede administrar olaparib después de la cirugía durante un año ¿para qué? Para potenciar el beneficio de supervivencia a largo plazo de nuestra paciente. Qué pena. Entonces, para un cáncer de etapa 3 se va a usar un tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía que pues se usa con mayor frecuencia para tumores ER2 positivos y TNBC. La quimioterapia adyuvante se usa con mayor frecuencia para los tumores ER2 positivos. Se administra trastuzumab para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía y también pues pertuzumab. Cuando hay una reducción insuficiente del tumor, vamos a optar por una mastectomía y un postquirúrgico para un tumor ER2 positivo va a ser trastuzumab por hasta un año. Y también vamos a usar un olaparib para para mujeres con una mutación BRCA y un cáncer residual, como también ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y el tratamiento con pembrolizumab es clave para un TNBC. Y ya empezando, si vamos a empezar con cirugía,
Eh, Vamos a ver que pues la mastectomía es la opción principal que pues se podría conservar el seno en ciertos casos si no hay invasión en tejidos cercanos del cáncer. Se va a hacer una disección de ganglios linfáticos axilares en la mayoría de los casos. Y en cuanto a los tratamientos postquirúrgicos, incluye la quimioterapia, la terapia hormonal y los medicamentos dirigidos. Y pues sí se recomienda radioterapia después de la cirugía. Para la etapa 4 vamos a tener un tratamiento sistémico y pues también la opción de comenzar localmente. Para un tratamiento sistémico se va a usar una terapia hormonal cuando hay cáncer con receptores hormonales positivos, como ya lo dijimos anteriormente, un tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Un cáncer con receptores hormonales negativos, vamos a optar por quimioterapia. Un cáncer con ER2 positivo, podemos optar por una quimioterapia más trastuzumab más pertuzumab. En el cáncer el cual encontremos un ER2 bajo, vamos a encontrar un conjugado de anticuerpo y medicamento famtrastuzumab deruxtecan. Y un cáncer con ER2 negativo con mutación en BRCA, vamos a usar inhibidores de PARP. Y ya cuando vamos a comenzar localmente, pues va a ser cuando hay heridas abiertas en el seno, metástasis limitadas, fracturas óseas, presión sobre la médula espinal, bloqueo de vasos sanguíneos del hígado o para aliviar el dolor y otros síntomas. Y pues va a ser un tratamiento local y regional y vamos a tratar solamente las áreas específicas. También vamos a empezar, digamos, un tratamiento diferente cuando es un cáncer triple negativo y vamos a dividirlo cuando están en la fase uno 2 y 3 y otro tipo de tratamiento cuando están en la fase 4. Entonces, cuando están en fase uno 2 y 3 se va a usar la cirugía como primer tratamiento. Se va a extirpar el tumor si es lo suficientemente pequeño. Vamos a intentar conservar el seno o si no, vamos a hacer una mastectomía con revisión de ganglios linfáticos. Y si el tumor es muy grande o hay cáncer en los ganglios linfáticos, vamos a optar por radioterapia también. Y para reducir el riesgo de recurrencia, vamos a usar quimioterapia adyuvante. Cuando hay una mutación BRCA, vamos a ir por olaparib durante un año después de la quimioterapia adyuvante, el cual puede mejorar la tasa de supervivencia de nuestra paciente. Ahora también pues podemos hacer una quimioterapia adyuvante antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor y los ganglios linfáticos afectados, lo cual también podemos usar un pembrolizumab junto con la quimioterapia para mejorar los resultados. Una capecitabina, que pues puede ser una quimioterapia oral durante 18 a 24 semanas, postquirúrgico, si de esto, si queda cáncer después de la cirugía, un pembrolizumab como terapia adyuvante que puede reducir o nos va a ayudar a reducir la probabilidad de recurrencia y también, como ya hemos mencionado antes, si hay una mutación BRCA, vamos a optar por un olaparib. Y ya cuando es un triple negativo y está en etapa 4 vamos a iniciar con quimioterapia. Puede ser antracilinas, taxanos, capecitabina, gemcitabina o erilubina. Y pues para mujeres con mutación BRCA, si la quimioterapia no funciona, vamos a ir en una quimioterapia con platino o inhibidores de PARP. Como inmunoterapia para tumores con PDL1, vamos a empezar con pembrolizumab más quimioterapia y ya en un tratamiento para casos muy avanzados vamos a usar sacituzumab govitecan. Y como inmunoterapia para TNBC con MSI o defectos en MMR, vamos a optar por pembrolizumab. Y pues ya como opción local vamos a ¿qué? Optar por cirugía y radioterapia que van a ser consideradas en determinadas situaciones solamente para el control de síntomas o complicaciones muy específicas. Listo, entonces para finalizar, queremos hacerles como una pequeña introducción a la cirugía oncoplástica en aras de hacer una segunda charla con respecto a este tema. Si quieres, dale siguiente. La cirugía oncoplástica es como una combinación de diferentes técnicas quirúrgicas que lo que permiten es realizar la cirugía oncológica, pero adicionalmente manteniendo la estética de la mama y la preservación de la forma de la mama. Esta cirugía oncoplástica ha tenido mucho auge en los últimos años y está indicada
en todas, absolutamente todas las pacientes con cáncer de mama, sin importar el estadio o pues la afectación ganglionar o el metástasis que haya hecho. Importantísimo, nosotros como médicos estamos en el deber de contarles a nuestros pacientes que tienen el derecho a acceder a la cirugía oncoplástica para ser tratadas no solamente pues de su tratamiento oncológico, sino también para tener una remodelación estética y que queden a gusto y conformes con su cuerpo. Perdón, un segundito antes de continuar. La palabra clave para los miembros activos es colgajo, todo en mayúscula, para que puedan llenar el link de asistencia. Listo. Entonces, continuando con la cirugía oncológica, oncoplástica, perdón, esta va a tener dos objetivos principales. Entonces, por un lado, el control local como tal de la enfermedad, del tumor, asegurando la resección completa del tumor, y por el otro lado, el resultado como estético final, minimizando todas las deformidades que puedan aparecer en la mama. El problema de estos dos objetivos es que van a entrar como en una especie de conflicto. Entonces, por un lado vamos a encontrar que si queremos hacer una resección más completa del tumor, pues esto puede llevar a deterioro del resultado estético, mientras que si queremos mejorar el resultado estético, pues esto puede llevar a hacer resecciones mucho más pequeñas, con que van a tener pues un mayor riesgo de recaída posterior a la cirugía. Eh, a partir de ahí, entonces, la cirugía oncoplástica nos permite realizar una cirugía conservadora de la mama, que básicamente es tratar de retirar todo el cáncer, todo el tumor, pero sin la pérdida de tanto tejido mamario, con el fin de tener pues un mejor resultado cosmético o estético. Em, la cirugía conservadora puede ser a través de tumorectomía o cuadrantectomía, ya dependiendo de los criterios que Juan mencionó anteriormente. Y los como criterios o técnicas quirúrgicas van a depender de la relación seno-tumor, es decir, de qué tan grande es el tumor en comparación con el parénquima o con el tejido de la mama. Entonces, si esa relación es favorable, es decir, el tumor es pequeño con respecto al tejido mamario, podríamos optar por una restauración de la mama con colgajos glandulares, mientras que si esa relación no es favorable, es decir, el tamaño tumoral es muy grande, podríamos optar por la realización de colgajos de vecindad, como colgajos faciocutáneos, o colgajos a distancia, o incluso colgajos libres, de los que ya vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para realizar la planificación quirúrgica de una cirugía oncoplástica, tenemos que tener dos pilares en cuenta. Por un lado, determinar todas las características del tumor del que ya hemos hablado, el tamaño, la localización, si hay o no afectación cutánea y si hay o no retracción del complejo areola-pezón. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta las características anatómicas propiamente de la mama de la paciente, sobre todo cuando la enfermedad no es bilateral de la mama que no tiene la enfermedad. Entonces, vamos a tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales en esas características anatómicas. El primero va a ser el surco inframamario. Este surco, digamos que la localización puede variar, pero generalmente se va a localizar, como pueden ver ahí en la imagen, a 19 centímetros del esternón. Este es uno de los como puntos anatómicos más difícil de reconstruir o de recrear y por eso es que las guías lo que nos recomiendan es conservar el surco inframamario cuando se realiza la tumorectomía o la mastectomía total. El segundo reparo anatómico va a ser el complejo areola-pezón. Este es súper importante en la reconstrucción oncoplástica porque va a ser como el que le da la identidad a la mama y pues cuando se realiza una reconstrucción sin el complejo areola-pezón, deja de ser una reconstrucción mamaria y se convierte como simplemente en la colocación de un colgajo. Y el tercer punto fundamental van a ser las distancias que pueden ver en la imagen que les colocamos en las diapositivas. Entonces, la primera distancia va a ser la distancia entre el esternón y el complejo areola-pezón. Esta puede variar dependiendo del tamaño de la mama, del peso, si hay tosis mamaria o no, pero lo normal es que vaya entre 19 a 25 centímetros. En condiciones ideales, cuando terminemos una cirugía oncoplástica, deberíamos tener ese cuadro, ese triángulo, perdón, un equilátero que ustedes pueden ver. La segunda distancia fundamental que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre el surco inframamario y el complejo areola-pezón. Entonces, este se va a tomar desde el polo inferior de la mama hasta el pezón. Lo normal es que sea de 5 a 8 centímetros. Y este también puede variar dependiendo de las características de la mujer. Por ejemplo, en mujeres
altas, pues con alta estatura, esta distancia puede ser mucho más corta. O en mujeres que tengan tosis también, esa distancia suele acortarse. Y por último, la tercera distancia que tenemos que tener presente es la distancia intermamaria, es decir, entre las dos regiones más mediales de cada mama. Lo normal es que que se respete un espacio de 2 centímetros entre ambas mamas. Esta, esta localización es súper importante porque es ahí donde está el escote y pues tiene efectos ya a nivel más sociales en la mujer. Listo. Entonces, las imágenes que les trajimos en la parte inferior son imágenes que representan alteraciones que podemos tener cuando no se tienen en cuenta todas esas distancias y esos reparos anatómicos que les mencioné. Entonces, en la primera imagen, por ejemplo, tenemos una paciente en donde la distancia entre el surco inframamario y el complejo areola-pezón está más allá de los 8 centímetros, que es lo normal. Esto hace que el pezón se invierta y quede como desviado hacia el polo superior y pues disminuye como la estética de la mama. En la segunda imagen encontramos algo que se conoce como la sinmastía. Esta es una pérdida de esa distancia intermamaria que les comentaba, donde no se respetaron los 2 centímetros después de una reconstrucción bilateral de las mamas. Adicionalmente, esta paciente pues no tiene complejo areola-pezón, lo que hace que pierda de cierta manera la identidad mamaria. En la tercera imagen podemos encontrar una paciente con una mama tubular, es básicamente la ausencia de la definición del surco inframamario. Como pueden ver, pues cambia mucho la estética de la mama que sí tiene el surco versus la que no. En la cuarta imagen encontramos una paciente que tiene una mama con complejo y otra mama sin complejo areola-pezón. Como les comentaba ahorita, esta anatomía es fundamental porque es la identidad como tal de la mama y el efecto óptico pues varía mucho dependiendo si lo tiene o no lo tiene. En la quinta imagen encontramos una paciente que tiene una cicatriz de una mastectomía, pero que esta atraviesa la línea medial. Eso también puede alterar la estética mamaria y por eso es que durante las mastectomías se recomienda nunca sobrepasar la línea media para evitar los efectos sinestéticos en estas pacientes. Listo, entonces les trajimos, así a modo de resumen, 4 técnicas oncoplásticas que se utilizan en cirugía. Existen muchísimas más, pero pues por tiempo y demás vamos a explicar solamente estas 4. Entonces la primera es la técnica periareolar de Benelli. Esta técnica básicamente consiste en hacer una incisión periareolar para poder resecar los tumores muy pequeñitos que estén sobre todo retroareolares. Estos se pueden resecar mediante, o sea, a veces una resección no solo del tumor, sino también resección cutánea. Y el límite en donde deberíamos hacer esa incisión depende de dos cosas principales. La primera es la altura del complejo areola-pezón y la segunda, el volumen o el tamaño tumoral que hay que resecar. La segunda técnica es la técnica de cuadrantectomía central con colgajos glandulocutáneos. En esta técnica es más útil sobre todo en cáncer retroareolar y en enfermedad de Payet. Esta técnica deberíamos hacerla en 2 tiempos. Entonces lo que se hace es que en el primer tiempo se reseca completamente el complejo areola pezón, y por debajo se reseca el tumor. Se realiza la tumorectomía y se cierra. Y en un segundo tiempo, entonces lo que se realiza es retirar la fascia de alrededor del complejo areola pezón y se crea una segunda areola a partir de un colgajo glandulocutáneo que se saca sobre todo inferior al complejo areola-pezón. Ese colgajo, pues el objetivo es que recubra ese defecto quirúrgico que quedó en el primer tiempo después de la resección tumoral. Siguiente. En tercer lugar tenemos la técnica de mamorreducción y cuadrantectomía. Esta técnica sobre todo es muy útil en pacientes con mamas de gran tamaño que además tengan tumores pues muy grandes, menores, perdón, no muy grandes, menores a 5 centímetros. Lo que se realiza básicamente es una mamoplastia de reducción y lo que deberíamos hacer es una incisión en patrón de Weiss. Esa incisión de patrón de Weiss es la misma que se realiza en las mamorreducciones. Una vez se realiza la incisión, entonces
lo que se busca es retirar el tumor, que suele ser periareolar, y cubrir con un colgajo local el defecto del complejo areola-pezón. Entonces, en vez de reconstruirlo como en la técnica anterior, simplemente se cubre con, digamos, tejido circundante y ese es como el colgajo local. Y ya por último tenemos la cuadrantectomía externa y reposición de complejo areola-pezón. Algo muy común que ocurre, sobre todo cuando el cáncer es muy grande y cuando está localizado en el cuadrante superior externo, que recordemos que es la localización más común, es que cuando se hace la tumorectomía, em, el complejo areola-pezón se mueve hacia el cuadrante superior externo. Entonces, eso hace que pues, quede un defecto sinestético en la paciente. Para prevenir ese movimiento del complejo una vez se hizo la tumorectomía, lo que se utiliza es reubicar esta técnica para reubicar ese complejo, movilizándolo hacia adentro y hacia abajo. Y en este caso se utiliza un colgajo dermoglandular de la parte más lateral de la mama para poder cubrir y, digamos, correr el complejo natural de la paciente. Y esas son como las cuatro técnicas más descritas. Adicionalmente, pues tenemos la presencia de colgajos que ya Juan los va a explicar. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de los procedimientos de colgajo. Y pues este procedimiento es un procedimiento quirúrgico que devuelve la forma de la mama después de una mastectomía, el cual implica tomar una porción del tejido de un área del cuerpo y reubicarla para crear un nuevo montículo mamario. Y pues se puede realizar al mismo tiempo que la mastectomía, que pues va a ser una reconstrucción inmediata, o se puede realizar como un procedimiento por separado, el cual va a ser una reconstrucción retrasada. Entonces vamos a tener dos tipos de colgajos, el pediculado y el libre. El pediculado es un tejido movido manteniendo su suministro sanguíneo original y comúnmente usado, pues puede ser un dorsal ancho o un TRAM, un colgajo del músculo rector, perdón, un colgajo del músculo rector abdominal transverso. Es menos complejo, se puede requerir extracción de músculo y pues hay menos opciones para evitar daño muscular. En cuanto a los colgajos libres, vemos que es un tejido extraído completamente y trasladado al sitio de reconstrucción. Hay una reconexión de los vasos sanguíneos mediante microcirugía. No se extrae músculos en la mayoría de los casos, lo cual preserva la fuerza muscular. Y el área común de tomar este colgajo va a ser la pared abdominal, los muslos, las nalgas y los muslos, las nalgas y la zona lumbar. Y pues el riesgo principal de colgajos, del uso de estos colgajos, va a ser la congestión de vasos sanguíneos, afectando el suministro de sangre al tejido. Entonces, pues vemos, empezando por, vamos a ver tres tipos de colgajos. El primero es el colgajo de la pared abdominal, que vamos a ver que es un colgajo TRAM, primero, que es un colgajo del músculo recto abdominal transverso. Pues la técnica de este colgajo va a ser que se mantiene adherido a su suministro sanguíneo original y se mueve hacia el pecho, hacia el pecho. Va a haber una eliminación del músculo, el cual se va a extirpar la mayor parte o todo el músculo del recto abdominal en el lado del colgajo y va a tener dos riesgos principales, el cual va a ser el posible abultamiento en un lado del abdomen y una disminución de la fuerza abdominal postquirúrgica. Vamos a ver un colgajo tram libre también, el cual la técnica va a hacer que el tejido y el músculo total o parcialmente se van a extraer del abdomen inferior y se van a trasladar, a trasplantar hacia el pecho. En cuanto a la reconexión de los vasos sanguíneos se van a reconectar mediante la microcirugía usando un microscopio y pues tiene una ventaja muy grande que es un mejor suministro de sangre del colgajo que con el tram pediculado. Y tiene dos riesgos grandes, que es la posible congestión de los vasos sanguíneos, afectando la viabilidad del colgajo, pero lo cual no es muy recurrente, es algo raro, y pues tiene un mayor riesgo de debilidad y abultamiento en la pared abdominal. También vamos a ver un colgajo con TRAM con preservación muscular, el cual la técnica va a ser una técnica similar al colgajo de tram libre, pero solo una parte del músculo abdominal se va a extraer. En cuanto a la reconexión de vasos, pues se van a reconectar también mediante la microcirugía. Tiene dos ventajas grandes, que conserva la mayoría de los músculos abdominales, el cual, pues esto, si estamos conservando los músculos abdominales o la mayoría, vamos a reducir el riesgo de la debilidad y del abultamiento de esta zona. Y pues el sitio, el abdomen generalmente va a lucir mejor. Y tiene un riesgo grande
tiene un riesgo, perdón, que tiene menor riesgo de problemas en la pared abdominal en comparación con el tram libre. En cuanto al colgajo DIEP, que es el perforador epigástrico inferior profundo libre, pues va a ser un colgajo DIEP libre. En cuanto a la técnica, se va a utilizar grasa y piel de la región abdominal sin extraer el músculo abdominal. Se va a trasladar el tejido, se va a cortar completamente el tejido del abdomen y se va a trasladar al pecho. Para la reconexión de vasos también se va a requerir microcirugía para reconectar los vasos sanguíneos. Tiene dos ventajas grandes, que tiene un menor riesgo de abultamiento abdominal al no extraer músculo, como ya mencionamos anteriormente con otro tipo de colgajos, y es similar al colgajo TRAM con preservación muscular, pero pues sin la extracción muscular. Eh, en cuanto a los riesgos, pues requiere más tiempo en cirugía debido a que pues también se necesita microcirugía para reconectar los vasos sanguíneos, pero sin embargo va a tener un menor impacto en la pared abdominal. Y eso va a ser en cuanto a los colgajos de tejido de la pared abdominal. Pasando un poco a los colgajos de tejido de la espalda, vamos a ver que un colgajo dorsal ancho en reconstrucción mamaria, como lo vemos en la imagen, el cual pues se va a perdón. El colgajo pediculado va a utilizar músculo, grasa, piel y vasos sanguíneos de la parte superior de la espalda. A menudo se combina con un implante mamario para agregar volumen a la reconstrucción. Y pues también hay una opción sin implante que puede usarse sin implante dependiendo del tejido disponible que tengamos y el tamaño deseado del seno. Como riesgo, vemos que se extrae un músculo de la espalda, sin embargo, rara vez causa debilidad en la espalda, hombro o brazo. Y por último tenemos los colgajos de tejido de glúteos, que pues va a ser un colgajo del perforante de la arteria gluteal o GAP, el cual la fuente del tejido claramente va a ser el glúteo, como pues lo dice el mismo nombre, el cual va a ser piel, grasa, vasos sanguíneos y músculo. La idea pues es darle la creación de la forma del seno, pues este es el uso que tiene. Y pues este generalmente se usa en mujeres que no pueden o no desean usar tejido abdominal, sobre todo por ser muy delgadas o tener incisiones previas. En cuanto al procedimiento, se va a extraer el tejido de los glúteos sin eliminar músculo y los vasos sanguíneos se reafirman para asegurar la circulación. Y pues este tipo no siempre está disponible en todos los centros. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, acá está el doctor también, por si lo quieren hacer. Bueno, muchachos, yo sí quiero hablar rapidito con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Sí, doctor. La verdad me pareció súper bien, como resumieron todos Juan Andrés y María Alejandra. Eh, Me gustaría como que quede en el aire bien, como que la importancia del diagnóstico, que es como lo que más importa en este momento, como llevar un diagnóstico precoz de todas estas pacientes que sería lo que puede aumentar la expectativa de vida, ¿sí? De importante llevar a casa o que tengamos claros que el tratamiento del cáncer de mama es multimodal, que era lo que hablamos esta mañana. El tratamiento del cáncer de mama es quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirugía, ¿sí? Y todo se forma en base a un equipo de trabajo. Los que han rotado mama pues han tenido la oportunidad de estar en las juntas y se dan cuenta que somos un equipo de trabajo donde está la cirujana plástica, donde está el oncólogo, donde está el radiólogo. Y así es como debe funcionar un un servicio de mastología. ¿Ok? La tendencia obviamente es llevar a las pacientes a cirugía conservadora o a cirugías reconstructivas posteriormente. La cirugía reconstructiva se va a hacer en los pacientes digamos, que tengan un alto riesgo de recaída o que tengan una relación mama-tumor tan alta que no pueden ser llevadas a cirugía conservadora, pero pues todas las pacientes tienen derecho a saber que pueden ser reconstruidas. Para una mujer, quitar un seno es una mutilación, porque el seno forma parte de la vida social, la vida sexual, social y sexual de las pacientes. Em,
Uno de los temas de la cirugía reconstructiva o de la cirugía oncoplástica ya con colgajos, con las pacientes que han pasado por mucho, es que muchas llegan hasta colocar el colgajo y no terminan de reconstruir el pezón o no terminan de reconstruir las asimetrías porque llegan, pues se cansan, ¿sí? Son procesos largos, son procesos que duran años. Entonces, pero lo importante en este caso, pues, es llegar a un diagnóstico precoz para no tener que hacer una cirugía de mutilación o una mastectomía total, sino tratar de hacer lo que está en tendencia, que son cirugías conservadoras o con patrones oncoplásticos. De verdad me pareció súper chévere y muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Pasamos entonces al momento en el que ya cualquiera que tenga alguna pregunta, si quiere puede como levantar el icono de la mano y pues lo vamos llamando, o si la quiere escribir, también la podemos ir leyendo para responder cualquier pregunta que haya quedado, cualquier duda que haya quedado. No, pues más que una pregunta, yo también quería pues felicitarlos a los dos. Obviamente es un tema súper extenso y pues la idea de nosotros como grupos de interés es como darles una aproximación a todas las personas que les parece pues que tienen cierto interés particular en ambas áreas, tanto en ginecología y pues una de sus ramas que vendría siendo esto y pues por cirugía plástica y ambos temas son sumamente extensos, entonces también pues estoy de acuerdo con el doctor. También doctor, muchas gracias por apoyarnos como tutor de esta charla y siento que fue muy completa, tanto por la parte de la patología oncológica, como pues ya todas las opciones de tratamiento, tanto médico como reconstructivo, que se les puede ofrecer a las pacientes. Entonces siento que obviamente fue una charla extensa, pero es muy valioso todo lo que nos compartieron hoy. Entonces muchísimas gracias a los dos. Gracias, Aura. Muchas gracias. Yo creería que no hay preguntas. Pues ya bastantes personas se desconectaron, pues porque está tarde y la charla fue muy larga, pero de verdad muchas gracias. Y usted también, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vale, Chao, muchas que gracias estés muy por la bien. constancia, que estén muy bien. Buenas Gracias. noches a todos. Muchas gracias por esa charla.